estamos con el urólogo Camilo Sosaya, quien nos va a explicar exactamente qué es el priapismo. Doctor, bienvenido, ¿qué tal? Perfecto, entonces vamos a hablar, estaba comentándoles a ustedes que hoy el tema es priapismo, un tema que muchas veces pues es muy delicado entre los hombres, no se toca a tiempo y muchas veces es un tema tabú, un tema que no se quiere conversar, un tema que se mantiene guardado cuando en realidad estamos hablando de la salud de la persona que lo esté padeciendo, que fácilmente se puede dar cuenta de lo que está pasando, pero preocuparse y tomar las medidas necesarias para poder actuar es lo que más importa. Y por eso estamos con el doctor quien nos va a explicar detalle a detalle de qué trata esta enfermedad del priapismo. Nuevamente, doctor, bienvenido, ¿qué tarde? Bueno, feliz de compartir con ustedes. Como estamos hablando, ¿no? El priapismo básicamente es una erección prolongada, no deseada y dolorosa que se da en los varones por distintas causas. ¿Cuáles vendrían a ser aproximadamente esas causas que hacen que es de priapismo? Bueno, entre lo más común son las alteraciones de la sangre. Hay ciertas enfermedades de la sangre que generan un flujo alterado en esta zona. Entre ellos las disfunciones de la hemoglobina, como la anemia de células falciformes, talasemias, algunas leucemias, drogas recreativas, por ejemplo, principalmente cocaína y anfetaminas a la cabeza, los medicamentos que utilizamos para la erección, como los inhibidores de 5-fosfodiesterasa, el más conocido como Viagra, las inyecciones que se utilizan también para el caso de disfunción eréctil, como la Prostadil, que también es una causa frecuente, y medicamentos también para la psicosis, y algunos antidepresivos también pueden generar este problema. Digamos que es los pacientes que tienden a sufrir más de esto, porque fácilmente lo pueden notar, pero una persona que puede creer que está sana también podría sufrirlo. En una persona totalmente sana que no tenga estos factores de riesgo es muy difícil. Muy difícil. Entonces no es una señal de alerta para todos los hombres que nos estén escuchando, sino para los que entren dentro de este radio de personas que, como bien lo mencionó el doctor, ya tienen una condición. Y bueno, entonces, ¿qué sigue una vez que yo detecto que hay una erección eréctil por más de 4 horas, por ejemplo, que podría ser un tiempo definido, o cuál es el tiempo que tendría que pasar para yo preocuparme? Claro, normalmente el tiempo que consideramos es 4 horas. 4 horas ya es un tiempo peligroso porque una erección prolongada de más de ese tiempo va a generar un daño en los cuerpos cavernosos del pene, que son los que se erectan, por decirlo de una manera simple. Y si no se trata en ese momento, puede generar una disfunción eréctil permanente, ¿no?, en el paciente. Entonces, una vez que el paciente llega, lo que hay que hacer es intervenir, intentar hacer algún tratamiento. Siempre empezamos con lo menos invasivo a lo más invasivo, ¿no? Lo menos invasivo es intentar drenar la sangre que se ha estancado dentro del pene, porque es la causa principal, ¿no?, o lo que conocemos como parafimosis isquémica, cuando la sangre se queda dentro de las venas y no regresa hacia la circulación. Entonces intentamos drenar esta cantidad de sangre para que el pene regrese a la flacidez. Claro. Sí, es doloroso. Y normalmente el paciente viene con mucho dolor. Exactamente. Entonces, para intentar aliviar un poquito esta molestia en el paciente, lo que hacemos es anestesiar a este nivel, ¿no?, o lo que llamamos como bloqueo de pene, ¿no?, que son con anestesia directa. Y bueno, después de colocar la anestesia directa y calmamos un poquito el dolor del paciente, lo que buscamos es, como mencioné, intentar drenar y disminuir esta erección. Hola, ¿me entiendes? Primero a través del drenaje, y si el drenaje no funcionara, lo que sigue es utilizar medicamentos. En este caso, lo que utilizamos es un medicamento que se llama fenilefrina, un familiar de lo que conocen como adrenalina. Digamos que estos tratamientos son inmediatos, o sea, se aplican y automáticamente la erección baja. No es un tratamiento que llevan a casa. No, el paciente tiene que estar ahí en observación hasta que el pene regrese a la flacidez. Y si a pesar de los tratamientos poco invasivos no hay mejoría, ya lo que sigue es el tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿podría pasar que una vez que ha sido tratado en el hospital y ha sido visto en observación, pueda volver a pasar lo mismo?
Claro, sobre todo en el caso de cuando se ve un trastorno de la hemoglobina. En este caso, por ejemplo, los pacientes con anemia de células falciformes, que es un trastorno genético, que normalmente lo vemos en personas de raza negra, ellos tienen una hemoglobina con una forma distinta. Entonces esa sangre tiende a acumularse, a generar un mal flujo. Entonces este tipo de paciente, y solamente este en realidad, es el que tiene el riesgo de volver a ser para priapismo en algún momento, a pesar de un tratamiento. Casos muy comunes, pero sin embargo siempre es bueno estar advertidos. 4 horas es, creo, el tiempo límite para uno preocuparse, porque muchas veces lo pueden llevar incluso hasta la chacota. Sí, sobre todo. Y es lo que suele pasar. Hemos tenido pacientes que llegan después de 4 días. Imagínese, doctor. Pensando que están en su gloria, en su mejor momento. Que Dios escuchó sus súplicas, que algo les funcionó súper bien. En realidad, como bien lo decía al inicio, es un tema que hay que tratar con mucha delicadeza. ¿Cuál podría ser la consecuencia de no tratarlo a tiempo? Lo principal es la disfunción eréctil. O sea, cuando el paciente ya pasó muchas horas sin tratamiento, el daño en el cuerpo cavernoso suele ser irreversible. Y eso va a generar disfunción de una u otra manera. Ya si a pesar de eso pasan los días, el paciente no acudió en ningún momento, puede haber necrosis del tejido, infección de esta zona, incluso hasta llegar a una gangrena, en casos muy severos, pero muy raros también. Sí, y ahora, cuando mencionaste el tema del corte que les hacen, ¿no? Que ingresan y eso, ¿hay un tratamiento postoperatorio? ¿Hay cama? ¿Hay medicamentos? Sí. Tal cual, el tratamiento quirúrgico, al ser un poco agresivo, se tiene que hacer un corte profundo en el pene para... ¿El paciente está dormido ahí? Sí, obviamente, ahí está con anestesia raquídea, no va a sentir trauma, nada. Doctor. Sí, no, obvio, eso no se puede hacer con el paciente sin anestesiar. Va a quedarse hospitalizado porque el paciente va a estar con un drenaje, o sea, el paciente va a estar sangrando del pene durante ciertos días. Y una vez que ese drenaje se complete, recién podemos darle de alta, o sea, cuando el paciente deje de sangrar. En promedio suele tardar entre 3 a 4 días el postoperatorio. Doctor, entonces suficientes días de descanso médico si es que el paciente de repente se encuentra trabajando o tiene alguna otra labor que hacer. Ahora, ya saliéndonos y cerrando el tema, ¿cuáles son las enfermedades más comunes de los hombres que usted atiende? Bueno, enfermedades comunes en varones, de todos los temas urológicos que vemos, lo más común, problemas de la próstata, ¿no? Prostatitis, hiperplasia benigna. El tema de lo que es la parte de andrología o sexual, también lo que es disfunción eréctil, eyaculación precoz. Vemos problemas oncológicos también, ¿no? Tumoraciones de riñón, vejiga, próstata, testículos e incluso cáncer de pene, ¿no? Es cierto que los hombres son un poquito más miedosos al momento de enfrentar este tema, ¿no? Sí, normalmente no tardan un poco más en acudir a nosotros que el... Tendría que de repente haber un síntoma como un sangrado, un dolor muy agudo, sí, normalmente, para que puedan acudir al... Esperan normalmente un síntoma que los asuste un poco para recién acudir. ¿Cuál sería ese síntoma? De repente estamos hablando de los televidentes que están pasando por eso y no lo saben interpretar. Siempre les trato de recomendar a los pacientes que cualquier molestia urológica tienen que consultarla, porque incluso las enfermedades más severas pueden dar síntomas leves, ¿no? Hemos tenido pacientes con cáncer de próstata que la única molestia que tenían era un poco de disuria, o sea, un ligero ardor al orinar y nada más. Wow, que entonces, es como las infecciones de las mujeres, ¿no? Tal cual. Pero yo creo que ya cuando la mujer empieza a tener ese ardor, definitivamente corre al médico, cosa que no pasa con los hombres, como bien nos comentaba el doctor. Ahora, doctor, ¿cómo hacemos para ubicarlo? ¿Cuánto más o menos es el... Bueno, no digamos qué costo, pero podemos pensar que es un costo módico de repente o es un costo alto, porque sigue, creo, en tema de tabú el hecho de pasar una consulta privada cuando realmente esto no es así. No, en realidad eso es bastante asequible. Lo que pueden hacer es ubicarnos al teléfono que van a poner los chicos en pantalla, y la dirección en donde yo me encuentro es Los Rubíes 103, Santa Inés, en el barrio médico, atrás de la Clínica Peruana Americana. ¿Hay que sacar cita previa? Sí, idealmente sí. El teléfono que se ve en pantalla, lo ideal es coordinarlo así. Ok, perfecto, doctor. Entonces le damos las gracias por haber estado aquí en el programa y compartirnos toda su sabiduría, todos sus conocimientos, pero también por la paciencia que nos tiene al momento de la entrevista. Bien, ahora vamos por el otro lado del set porque veo a Grace por ahí con un invitado muy especial también.